Una rápida búsqueda en Google nos permite ver estas versiones distintas versiones de Goethe que escribió a lo largo de su vida y, y juzgar cuál es la mejor de todas. La verdad, si quieren tener una tarea de cuarentena, los invito a mirar cuál de todas las versiones les parece mejor. Y van a ver que tanto la versión temprana, la primera versión de Fausto como la última, tienen su valor. Así que esto del que el tiempo es el crítico literario, el lector, eso es es delegar, es delegar. Y delegar y buscar excusas para no escribir. ¿Mm? Porque entonces hay que esperar a que uno llegue a viejo para escribir. ¿Qué tal esta pelotudez? Y aún así se normaliza esta manera de ver las cosas. Mm, la postura de Nietzsche es que el artista eh, se vuelve un gran artista por acumulación de experiencia, ¿sí? Por la práctica, así como cualquier técnico, cualquier oficio, si la experiencia hace al maestro. ¿Sí? Y ahora está esto en literatura muy jodido, porque hay escritores que a muy temprana edad hicieron su obra y ya después dejaron de escribir o lo que escribieron más adelante no corresponde a la misma calidad o en todo caso es menos apreciado que su obra más temprana. Un ejemplo personal, Javier Marías con la novela Los Dominios del Lobo, su primera novela, una novela maravillosa. Y, y ver lo que él escribió después, lo digo, es mi juicio de valor personal, no tiene nada que ver, eso es muy inferior a su primera obra. Pensemos en García Márquez, eh, las obras principales de García Márquez no tienen nada que ver con eso de mis putas tristes. Dígame si no, me van a venir encima los garciamarquianos. Entonces, esto también tiene que ver con la búsqueda de recetas mágicas, que la data, que la data hace el maestro, la experiencia y todo eso, y la verdad, esto también es cuestionable. Mm, y la última pregunta, que me parece la pregunta realmente importante para hacerse eh, con respecto a si se debe escribir sobre la pandemia, es, es esta. ¿Se necesita escribir? Es algo que no se puede impedir, es algo que me pone en una postura de o lo hago o me muero. ¿Se necesita realmente escribir? Esa es la pregunta que hay que hacerse, no es si el contexto de la pandemia sobra, es si es necesario escribir. Y, y pues tenemos a Freud, que describe al escritor como alguien quien no puede reprimirse, no puede reprimirse, no se puede censurar. ¿No? Eso es un escritor, no puede, tiene una pulsión y una pulsión que lo obliga a escribir. ¿No? Y ahí para adelante pues, podemos retomar esta figura del romántico que vive condenado, la escritura lo condena. Eh, en todo caso, el escritor por esencia no se reprime. Entonces, si es así, si estamos de acuerdo con esta manera de ver el escritor, entonces si se necesita escribir, pues claro que se necesita, pues no hay de otra, no se puede hacer otra cosa. Eh, ¿Se necesita escribir en la pandemia? Pues esto es obvio. Claro que se necesita. La escritura, después de todo, es una conversación con la muerte. La escritura es sumamente testamentaria. Es más, sin la muerte no estaríamos escribiendo. Y esto es sumamente viejo, viene de la mitología egipcia y que Platón retoma, o más bien Sócrates retoma el mito del dios de la muerte, que le pregunta a su hijo qué quiere de cumpleaños, qué desea de cumpleaños. Y el hijo dice, yo quiero poder acordarme de lo vivido, poder
volver en cierto modo a vivir lo vivido, vivir dos veces. Y el Dios, su padre, el Dios de la muerte, le dice, no, pues esto para qué, eso no sirve para nada, qué pereza. Crea, pero pues ya que insistes, pues adelante, te voy a dar como regalo la escritura. ¿Y qué es la escritura? La escritura está ligada, está muy ligada a la memoria, muy ligada a la muerte. Es un regalo. La muerte nos da como regalo la memoria. Así que, pues, esto es un contexto obviamente pertinente, puesto que la muerte en estos momentos es invisible y sumamente presente. Hay quienes llaman a los escritores carroñeros, sepultureros, que viven de la muerte y no tienen sentimientos, sino que están pendientes de que se murió para poder escribir grandes obras. Esto es del orden del cliché. Y también es una eh, corresponde a la ética de la escritura eh, hablar de la muerte. Y por muerte entendamos no describir la muerte, sino darle dignidad al vacío, a lo indecible, a lo inexpresable, que tiene que ver con el mundo de los muertos, todo lo indecible. eh, es el campo del arte, es el campo de la literatura. Entonces, claro que hay que escribir, se necesita escribir pues porque corresponde a algo eminentemente literario y es tratar de darle forma al vacío, así como los tiempos prehistóricos, las cuevas vacías eran llenadas de dibujos, de arte rupestre, así como las vasijas. Las vasijas, alrededor de las vasijas, pues hay dibujos. El arte está para darle forma al vacío, para tratar de acercarse a lo indecible, contornear lo no dicho. Y pues como ejemplo, tenemos el terremoto de Lisboa, que, ah, que, que suscitó grandes obras en el siglo de las luces. Una de ellas es Cándido de Voltaire. Cándido Voltaire trata, pues, toca el tema del terremoto de Lisboa. Y nosotros, pues a nosotros nos corresponde esta pandemia pandemoniaca eh, para, para escribirla. ¿Cuál es? Y lo otro es que se necesita, sí, porque se necesita salir del aburrimiento. En las Flores del Mal, cuando se dirige a los lectores Baudelaire, él nos habla del tedio, del aburrimiento como el verdadero demonio. El demonio de los tiempos modernos, de los tiempos industrializados, es el aburrimiento y hay que luchar contra él. Entonces se escribe para luchar contra el aburrimiento. Más adelante tenemos a Guy Debord, un gran crítico de la sociedad del espectáculo, un gran pensador, y él pone por encima de todo el juego. El juego es sumamente importante, precisamente porque hay que luchar contra una agresión invisible del capitalismo, que es el aburrimiento. Aburrirnos, deprimirnos, eso hace parte de la guerra que nos hace continuamente el capitalismo. Entonces, claro que hay que escribir, porque hay que jugar, y porque hay que luchar contra el aburrimiento. Entonces, escribir sobre la pandemia o no, pues hagan lo que se les dé la gana, hagan lo que se les dé la gana. Habría que ver qué sucede con los gruñones, si es somático, si es un problema de su neurosis, de su obsesividad, pues que acudan a un psiquiatra. En estos momentos hay líneas abiertas para que llamen y se ocupen de sus problemas. Si no lo es tanto, debe ser que están embolatados con su propio deseo y ya vienen a decirle a uno qué desear. Y si es envidia, puesto que pues para eso están las redes sociales entre escritores, para vigilar qué están haciendo los otros. Entonces, pues sugiero hacer lo que Virgilio le recomendaba a Dante en el infierno. Si hay mucho envidioso, pues hazte a un lado y déjalos pasar.